Hola, buenas noches. Mm, mm, mm. Hola, maestra, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, afortunadamente aquí. Me Qué olvidó bueno. acomodar la computadora. Ah, tengo una basecita para que no se caliente. Se me olvidó hacerlo hace rato. Ahorita me estoy peleando con esto. Y luego si se calienta la compu empieza a... ¿Quién sabe por qué se apagó? Yo ya lo había puesto. No sé qué hice, ¿eh? Pero, ok, volvamos a compartir pantalla. Muchas gracias, Joshua. Entonces, nos quedamos en el secreto industrial. Bueno, mire, el secreto industrial es una forma muy interesante de proteger la propiedad industrial porque a diferencia de las otras formas de proteger la propiedad industrial, en el secreto industrial no tienen que solicitar ningún tipo de registro. Es decir, por ejemplo, recuerdan que las marcas, las patentes, necesitaban acudir al indautor para que les otorgara un registro, ¿no? O en el caso de los inventos, una patente. Bueno, en el secreto industrial se ahorran ese trámite administrativo, simplemente es necesario que verdaderamente tengan un secreto industrial, ¿no? Secreto industrial, aquí como lo vamos a ver, es toda información de aplicación industrial o comercial que tiene una persona y que ejerce control legal con carácter de confidencial, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que ustedes tienen un producto que nadie más en la empresa, en ninguna otra empresa, lo puede fabricar o lo puede hacer más que ustedes. Y ese secreto o esa fórmula diferente de obtener un resultado implica que ustedes tengan una ventaja económica o una ventaja competitiva con relación a otras personas que producen productos de la misma especie. Por ejemplo, las fórmulas más importantes o los secretos industriales más importantes, pues son la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? El pollo Kentucky, ya ven que hablan de una receta secreta. Entonces, es una fórmula o una receta que a ustedes les da un resultado que los pone por delante de su competencia directa. Ahora, para que ustedes tengan un secreto industrial, es necesario que este conste por escrito, es decir, que tengan una fórmula o un método distinto y que además esté resguardado con contratos que tengan cláusulas de confidencialidad. Su acceso también esté protegido por contraseñas, passwords, no esté accesible para todos y además que tengan, además de la cláusula de confidencialidad, alguna cláusula penal que implique que la persona que conoce ese secreto conoce también las consecuencias penales de violar esa fórmula o de pasar esa fórmula a su competencia. Si ustedes cuentan con estos requisitos, su secreto industrial está protegido de manera permanente. Es decir, es una fórmula o una forma de salvaguardar tu producto de
de manera perenne sin que tengas que estar formado para solicitar una renovación, por ejemplo, en el caso de las marcas, que tenían que estar formados 2 meses antes de que venciera el plazo de su registro para no perder la marca, ¿no? En el caso del secreto industrial, no es necesario que lo registren, que acudan a ninguna oficina, sino que es suficiente con que exista, con que la tengan en una computadora protegida bajo claves con passwords, que tengan cláusulas de confidencialidad y que los trabajadores sepan las consecuencias penales de proporcionar esta fórmula a terceros y que lo sepan por escrito, obviamente, ¿no? Que tengan conocimiento de que no pueden divulgar esa información. ¿Qué onda, Joshua? Solo una pregunta, por Sí, ejemplo, lo que nos dice que, o sea, los empleados deben de conocer sobre qué les pasaría, no, bueno, las consecuencias, sí. pero si, o sea, si alguien, si uno revela el secreto industrial, ¿eso es para todos? O sea, el castigo es para todos, bueno, la No, para el que consecuencia. lo revela. Y si no saben quién fue, No, por supuesto que sí sabes quién fue, porque trabaja en tu competencia. ah, ok, ok. O sea, claro que, mira, tú tienes un trabajador, le das un contrato. En ese contrato estableces una cláusula de confidencialidad. Él sabe que este proceso te va a dar un resultado, pero igualmente tiene que saber las consecuencias penales de si él vulnera esa cláusula de confidencialidad, será castigado o será penalizado con cárcel. Y está así previamente establecido en la Ley Federal del Trabajo, ¿eh? Quien abre un secreto industrial a la competencia o quien señala la fórmula de llegar a un producto o los métodos, será sancionado con pena corporal. O sea, claro que está perfectamente establecido en la Ley Federal del Trabajo y en el Código Penal Federal. O sea, es un delito. Es un delito que tú a la competencia, bueno, tú o un trabajador cualquiera, cualquier persona que le diga a la competencia la fórmula, la forma de obtener un producto determinado, debe de saber que tiene sanciones penales. Uh-huh. Sí, profesora. Sí, entonces, dice, la información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios electrónicos, magnéticos, discos ópticos, sí. O sea, de cualquier manera, deberá hacerse público que existe un secreto industrial y quien lo vulnere, no solamente lo podrás demandar, mira, para empezar, debes rescindirlo, ¿no? Laboralmente la sanción es que lo rescindes y no le entregas ni partes proporcionales de nada, ni los 3 meses establecidos en la Constitución, ¿no? O sea, no le das nada. Lo pones de patitas en la calle porque reveló un secreto en materia laboral. En materia civil, lo puedes demandar por el pago de daños y perjuicios. Y en materia penal también existe sanción corporal por haber revelado un secreto. O sea, tienes 3 tipos de sanciones si se te ocurre revelar un secreto industrial a la competencia. ¿Qué onda, Joshua? Y por ejemplo, ya que, por ejemplo, ya lo reveló, ¿la competencia puede usarlo para beneficiarse también o Ah, ya no, no? por supuesto, claro que lo va a utilizar para tener una competencia más feroz contra ti, ¿no? Pues ya conoce tu secreto. Sí, claro, pero pues puedes destruir una industria por revelar un secreto industrial. O sea, te pongo el ejemplo más claro, pues el de la Coca-Cola, ¿no? Nadie tiene esa receta. O el de, ¿qué se les ocurre? Pues es que hay muchos secretos industriales. Por ejemplo, ya ven, ¿conocen los helados estos que son de yogur? ¿Cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. Bueno, unos helados de yogur, pues nadie los puede producir. O sea, es un secreto industrial.
Ahora, no debemos confundir una fórmula con un secreto industrial. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? No sé, una margarita o las margaritas de chilis, ¿no? Que son tan reconocidas. Pues eso no es un secreto industrial porque todo el mundo sabe cómo se preparan, pues te las preparan ahí enfrente. Que sí te gusta ir ahí para tomarte esa margarita, pero no hay un secreto industrial. O sea, para que exista un secreto industrial, debe primero existir, debe haber una fórmula que tiene resguardada mediante passwords, ¿no? Primero. Segundo, debe haber contratos con cláusulas de confidencialidad. Y tercero, las personas que tienen esa fórmula o ese método deben tener conocimiento de que hay sanciones penales y lo debes acreditar, es decir, les debes de dar a firmar un documento en donde sepan, ellos reconocen que si revelan esa fórmula, serán castigados con pena corporal o con cárcel. De esa manera, la industria, la empresa se protege y el trabajador que revele ese secreto pues, tiene pleno conocimiento de que se va a quedar sin trabajo, lo van a demandar y va a ir a dar a la cárcel. O sea, no hay manera de que no lo sepas. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda del secreto industrial? ¿Nadie? No, profesora. Ok. Pues está muy interesante este tema, ¿a poco no? Sobre todo porque no tienes que andar haciendo trámites de irte a formar, de ir a pedir permisos, de que te den un documento, de que lo tengas que validar después de cierto tiempo. O sea, únicamente basta con que tengas un secreto industrial y lo protejas, como la ley lo establece. Y sí ha habido secretos industriales que han robado. Aquí, por ejemplo, las maquiladoras mexicanas, vinieron los chinos y la fórmula que tenían ellas de trabajar se la robaron. Vinieron a ver y robaron la fórmula o el método de las maquiladoras para hacer ropa. O también, por ejemplo, hay un caso muy famoso de DuPont, la del teflón DuPont, que tenía una fábrica, pero ahí el proceso, digamos que la fórmula o el secreto industrial era todo el proceso de cómo elaboraban sus teflones, ¿no? Entonces ahí lo que hicieron, se dieron cuenta de que había un helicóptero dando vueltas y vueltas y tomando fotografías. Entonces sí demandaron y sí ganaron, pero pues el daño ya estaba hecho porque vieron cómo hacían sus procesos para fabricar el teflón. Entonces, a partir de ese momento, todas las industrias están techadas para que no les roben sus secretos industriales. O sea, creó un antecedente el secreto robado de DuPont, porque a partir de ahí todas las industrias techan sus instalaciones para que no les roben sus secretos industriales de cómo fabrican las cosas. Pero imagínense, pues, todo lo importante que es para una empresa sus métodos, ¿no? Para lograr llegar a la obtención de su producto. Son muy importantes. Entonces, el secreto industrial, pues, es una forma muy valiosa para una industria, ¿no? Sus secretos. Y no deben de revelarla, y los trabajadores, aunque cambien de lugar de trabajo, no deben revelar nunca el secreto industrial. Bueno, y finalmente pues tenemos las denominaciones de origen, que es cuando existe un producto que es característico o que únicamente se produce en una cierta zona geográfica y que inclusive llega a adquirir el nombre de esa zona y únicamente se puede producir ahí. Eso es
le da un reconocimiento internacional de denominación de origen. Y, por ejemplo, tenemos el champán, ¿no? El queso, ¿qué quesos? Pues el Roquefort, ¿no? Todos los quesos franceses, pues son de la región de Francia donde lo producen. Aquí en México, tenemos el tequila, ¿no? Porque es de Tequila, Jalisco. Pero también tenemos un gran problema porque producimos el mezcal, pero no hay una región en México que se llame mezcal, ¿no? Entonces aquí tuvieron que hacer otro tipo de registro para que pudiese hacerse válida la denominación de origen, ¿no? Porque no solamente existe el mezcal, sino también hay un licor muy parecido que se llama sotol, ¿no? Entonces, son también típicos de México, pero no tienen el nombre de una región geográfica. Entonces, aquí en México la ley ha tenido que ser un poco más laxa para poder contar también con, no se llaman denominaciones de origen, pero sí es un reconocimiento internacional por la producción de no es de una cierta zona geográfica, sino de una región. Por ejemplo, el sotol se produce en el norte, ¿no? El mezcal se produce en el sur, pero sí tienen reconocimiento por la legislación nacional. Ok, ¿qué otro producto se les ocurre que, pues los vinos franceses, el champán, les decía? Otro producto que tenga denominación de origen que ustedes sepan, ¿no? Aquí en México tenemos varios, miren. Por ejemplo, tenemos las cajitas de Olinalá. Esas tienen denominación de origen. Tenemos las guitarras de Paracho. Es una región de Michoacán. También en México tienen denominación de origen. El arroz de Morelos, ya ven que lo venden envasado así arroz. Ese también en México tiene reconocimiento de denominación de origen. En México tenemos varios, ¿no? ¿Se les ocurre alguno a ustedes que les venga a la mente? Que se llamen como la región donde se producen. ¿Nadie? Bueno, sí, el tequila, pero de algún otro país, ¿no? ¿No se les ocurre ninguno? ¿Nadie? ¿Podría ser, por ejemplo, un queso suizo o un queso de Suiza? Por ejemplo, el queso Roquefort, pues es de la región de Roquefort. ¿Qué más? Sí, los quesos suizos, los quesos franceses, más en Europa, se da más. A ver, espérenme, ¿quién está hablando en el chat? El sake, no sé. Vodka. ¿El vodka será de una región de Rusia? Yo creo que sí, ¿verdad? Vodka. Creo que vodka significa agüita, ¿no? Pero debe de ser. El sake no sé si tenga denominación de origen, Si quieren, busquen, a ver, ahorita en Google, porque yo tengo toda la pantalla ocupada, pero no sé si ustedes puedan preguntarle a Google si el sake de Japón tiene denominación de origen. ¿Será de una región de Japón? A ver, vamos a preguntarle. Bueno, ustedes le preguntan, ¿no? Y ahorita me dicen, para no... Carne Kobe. ¿La carne Kobe es de una región de Japón? Sí, el Kobe es de Japón. Sí, si es así, entonces sí debe de tener denominación de origen. Supongo. Bueno, el punto es que ya entendieron, ¿no? ¿O tienen alguna duda? Espérenme tantito. No, es a las 9:30, ¿no? Ok. ¿Ya? ¿Tan rápido? Bueno, está bien. Sí, yo de aquí lo subo a la plataforma. Perdón. Bueno, entonces,
Hasta aquí nos quedamos con, ¿qué era? Propiedad industrial. ¿Dudas sobre propiedad industrial? ¿Nadie? No, maestra, todo claro. Ok, bueno, pues ahora sí nos vamos a derecho de autor. Como les comentaba, la propiedad intelectual se divide en dos ramas muy importantes. Una es la propiedad industrial, que protege a la industria, es decir, a las personas morales, y el derecho de autor. El derecho de autor protege a las personas, a los autores. Ahora, este es más importante en nuestra materia porque ustedes, cuando hagan sus programas, van a registrarlo como una obra y van a ser reconocidos o van a tener reconocimiento como autores. Por eso es mucho más importante en nuestra materia de estudio el derecho de autor que la propiedad industrial. Pero las dos son muy importantes. ¿Por qué? Porque como les comentaba la clase pasada, gracias a la propiedad intelectual, muchos países son muy ricos, ¿no? Por todas las patentes, las marcas, las obras que registran. Internacionalmente tienen mucho reconocimiento y tienen mucho dinero gracias a eso. Por eso es tan importante. Bueno, como derecho de autor se reconoce la literatura, música, drama, danza, pintura, escultura y plástica, caricatura, historieta, arquitectura, cinematografía, programas de radio y televisión, programas de cómputo, aquí es donde entran ustedes, fotografía, diseño gráfico o textil y compilaciones. Ahora, ustedes están protegidos como informáticos, digamos, por dos vías, ¿no? Por un lado, con los programas de cómputo y por el otro con las compilaciones, que son también las bases de datos. Una base de datos puede ser sujeta de registro y de reconocimiento como una obra porque entra como compilación. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. ¿Qué es el derecho de autor? Bueno, la Ley Federal del Derecho de Autor en el artículo 11 establece que es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la ley. Ahora, las obras previstas en el artículo 13 son estas, ¿sí? Este es prácticamente copié y pegué el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos, ay, aquí se me pegó, de carácter personal y patrimonial. Ahora, hay derechos morales y hay derechos patrimoniales, ahorita los vamos a ver. ¿Qué es una obra? La obra es una creación fijada en un soporte material, independientemente del modo de expresión. Ahora, ¿qué significa esto? Hay mucha gente que piensa que las ideas son muy valiosas. En realidad las ideas no sirven de nada. Si ustedes no fijan su idea en un soporte material, nunca van a poder registrar una idea. Entonces sí es importante que se quiten esta, no sé, forma de pensar que dice que las ideas valen oro. No, no es cierto. O sea, las ideas no valen oro. Una idea no vale nada. Si ustedes no la fijan en un soporte material, nunca van a poder registrar una idea. Las ideas no son susceptibles de registro. Y si no la pueden registrar, no les va a producir ningún reconocimiento, ni moral ni económico. Entonces, sí es importante que busquen siempre la manera de plasmar sus ideas. Si tienen una idea que les parece muy buena, muy interesante, inmediatamente las fijen en un soporte. Ya sea un papel, ya sea en medios ópticos, no sé, capturarla,
en una computadora, pero necesitan haberla fijado de alguna forma, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? ¿A escribir cuál fue mi idea en un papel y ya con eso? ¿O hacer la realidad de alguna forma? Mira, dependiendo qué idea, ¿no? Por ejemplo, hay obras como la pintura que sí basta con plasmarlas en un papel, ¿no? Pero en el caso de ustedes que son sistemas, ¿no? Software, yo no creo que baste con plasmarlo en un papel, sino que tienes que integrarlo para su registro en un software, ¿no? No sé cómo ahora ustedes registran sus obras, porque anteriormente pues, eran discos, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, si quieren registrar un software, ¿cómo lo harán? No sé. ¿Ustedes tienen idea de cómo registrar un software? En la nube, no sé cómo lo mandarán, en una USB, supongo, ¿no? Pues sí, yo digo que en una memoria. Yo digo que en una memoria. Antes se registraban en discos, ¿no? Pues ya ven, antes se vendían los discos de las licencias de Windows y todo esto, pero actualmente eso ya no puede aplicarlo, o no sé, a lo mejor todavía, ¿no? Tienen que plasmarlo en un disco o en una USB, supongo. Yo soy de la idea que ahora ya lo registran con una USB. Bueno, entonces, a eso me refiero, Rodrigo, que mientras tú no plasmes tu idea, de alguna manera, o sea, si tu idea es una caricatura, tienes que plasmarla en un documento. Pero si tu idea consiste en crear un software o en un programa de cómputo, entonces tendrás que llevarlo a cabo, me imagino que subirlo a una USB y solicitar su registro, ¿no? Como una obra. ¿Están de acuerdo todos o no? Sí. Porque Sí. hemos tenido la idea, la impresión de que las ideas son muy valiosas y en realidad las ideas no valen nada. O sea, quítense ese paradigma, ¿no? De que las ideas valen. Las ideas no valen. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron la película de La Red Social. Si se saben cómo es el cuento de los gemelos con este Mark Zuckerberg, ¿no? ¿Ya se lo saben o no se lo saben? Y si no, se los cuento, pero ¿qué tal que si les estoy contando algo que ya se saben? ¿Nadie? No te contesté ayer. Yo no me lo sé. ¿No? Ah, qué bueno, ok. Bueno, miren. Es que en la película de La Red Social, Mark Zuckerberg era un nerd, ¿no? Que era muy bueno para hacer cosas de cómputo. Entonces hay unos gemelos que le piden que cree una especie de álbum para que estén las fotografías de todos en la universidad y todos puedan ver las fotografías de los demás y ampliar su círculo de amigos. O sea, lo que hoy perfectamente entendemos como Facebook, pero fue una idea de los gemelos, de los hermanos, ¿no? Entonces le piden a Mark Zuckerberg que haga esta página o esta plataforma en donde todos puedan subir sus fotos y puedan enganchar a sus amigos para que sus amigos vean cuáles son sus hobbies, quiénes son otros amigos, puedan subir sus fotografías, puedan subir videos. O sea, si se los platico, perfectamente van a entender de lo que les hablo porque ustedes pues, ya lo viven, ¿no? Prácticamente nacieron con eso. Entonces Mark Zuckerberg dice, oigan, qué buena idea, no se me había ocurrido. Y empieza a desarrollar ese programa. Entonces, nada tonto, lo registró a su nombre. Cuando vio el éxito que empezó a tener, dijo, no, pues de menso, porque ellos le iban a pagar muy buen dinero, porque Mark Zuckerberg no tenía tanto dinero, ¿no? Era de estos chavos que entran becados a la universidad por su inteligencia y por su promedio, pero no por su solvencia económica. Entonces, los gemelos le dijeron que le iban a pagar
no sé, hagan de cuenta $10,000. La verdad, vi la película hace muchos años, pero vamos a suponer $10,000, ¿no? Que en ese momento era muchísimo dinero. Y dije Mark Zuckerberg, no, pues de menso voy y les vendo mi creación. Mejor fue y la registró. Entonces los gemelos, cuando vieron que Mark Zuckerberg había registrado lo que ellos, la idea que le habían dado, lo demandaron, pero lo demandaron no por los 10,000, lo demandaron por millones de dólares. Y pues Mark Zuckerberg en ese momento no tenía la solvencia que tiene ahora, ¿no? Entonces lo llevaron a la corte y finalmente la corte, bueno, pues ya les cuento el final, ¿no? Después de toda la película, la corte le da el reconocimiento a Mark Zuckerberg justamente porque las ideas no son registrables, ¿no? Ellos le dicen, ellos demandaban, fue nuestra idea. Y en la corte les dijeron, pues qué padre que fue tu idea, pero el que la registró fue él, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que las ideas no sirven de nada si no se registran, si no se plasman. O sea, dice, el respecto, ese reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias, no, pero esto no, quería esta, obra. Obra es la creación fijada en un soporte material, independiente del mérito, destino o modo de expresión, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una coreografía, ¿no? Para que quede fijada una coreografía, pues la tienen que videograbar, ¿no? Entonces, ¿qué les dije que eran? Ay, se me olvidó, ¿cómo se llaman? Coreografías son susceptibles de registro, pero tienen que videograbarlas. Hasta el momento en que las videograban, están fijadas en un soporte material. Antes, pues eran una idea muy bonita, que lucía mucho, pero no eran susceptibles de registro. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta. Entonces, si yo tengo una idea, pero se me ocurre, todavía no tengo las herramientas o los medios para hacerla realidad. Por ejemplo, se me ocurre algo similar a Facebook, pero yo no sé programar al nivel de poder crear todo ese sistema, pero ya tengo la idea. Entonces, ¿es posible que yo vaya y registre esa idea antes de poder crearla? No. ¿No cómo? Porque no la puedes fijar en un soporte material. Es una idea. Okay. O sea, tú tendrías que desarrollar ese software y hasta que quede fijo en una, pues no sé, es lo que yo te digo, ¿cómo registran ustedes un software? Pues me imagino que en una USB, ¿no? Hasta que no la fijes tú en una USB y solicites su registro en el indautor, perdón, hasta que no te sellen tu obra, no tienes nada. O sea, te pasaría lo mismo que a los gemelos de la película, ¿no? De la red social. Ellos le platicaron a Mark Zuckerberg su idea, su proyecto, y el otro fue y lo registró como suyo, y la corte le dio la razón a él porque los otros nunca la registraron, ¿no? Entonces, ¿cómo le haría si, por ejemplo, yo quisiera hacer una red social nueva y no fuera informático y no sé programar y no sé Pues fue usar lo bien que la le pasó computadora? a los gemelos. Ellos no eran informáticos. ¿Y cómo, o sea, hay alguna forma legal de hacer, no sé, Sí, contrato claro, a alguien? con contratos. Con contratos, ok. Sí, claro, es lo que te estoy diciendo. Si tú tienes un contrato con una cláusula de confidencialidad donde le dices a la persona, al desarrollador, ¿no? Que no le puede comentar a nadie tu proyecto ni lo puede registrar él, porque si no tiene penas como cárcel o una demanda civil, entonces ya con eso ya no es una idea, ¿no? Tú ya la desarrollaste. Me imagino que tú debes de tener alguna, no sé cómo llamarlo, una forma de representar esa idea, ¿no? A lo mejor tienes conocimientos básicos de programación, entonces tú puedes hacer alguna, es que no sé porque estoy hablando en el lenguaje de ustedes, pero alguna fórmula, ¿no? Deberán de tener para poder obtener un resultado. Entonces, desde tu conocimiento básico, podrás empezar a plasmar esa fórmula
para que él la desarrolle y obtengan un resultado, pero con eso tú ya podrías acreditar que le diste las ideas básicas para que él las desarrollara, con ese anexo que integrarías a tu contrato y con el contrato mismo, ¿no? Si él fuera y lo registrara, entonces tú ya lo podrías demandar, que fue lo que no hicieron los gemelos en realidad. Los gemelos hacían dibujos, tenían ideas, pero nunca hicieron contrato, no lo consideraron importante, sin pensar que pues estaban dándole la idea del milenio a Mark Zuckerberg, ¿no? ¿Sí me expliqué, Rodrigo? Sí, sí, ya quedó claro. Muchas gracias. Sí, qué bueno. Para servirte. Ustedes deben de plasmar esa idea, a dónde quieren obtener, o qué tipo de resultado quieren tener, y la integran al contrato como un anexo. Y el desarrollador deberá entender la idea que ustedes están deseando desarrollar y trabajarán conjuntamente, ¿no? Pero ya hay un salario o un pago por ese trabajo, ¿no? Entonces ya no es idea de él, ya es idea tuya, ya no es proyecto de él, es proyecto tuyo. Pero así tú te proteges con un contrato. Y si él la registra, ya lo demandas. Bueno, entonces el autor está protegido de dos maneras, con los derechos morales y con los derechos patrimoniales. ¿Cuáles son los derechos morales? Los derechos morales son aquellos en los que el autor, aunque pase el tiempo, nunca va a perder su reconocimiento como creador de una obra. Les doy un ejemplo. Hace 3000 años, Platón escribió La República. Bueno, La República ya, pues él ya se murió, sí genera todavía derechos patrimoniales, es decir, regalías, pero obviamente pues ya no se la da ni a Platón ni a la familia de Platón, porque pues ya quién sabe dónde quedaron. Pero los derechos morales le permiten a Platón que aún después de muerto y aún después de que tenga 3000 años de muerto, él siga siendo reconocido como el autor de ese libro. Esos son los derechos morales, que a pesar de que pase el tiempo, nunca van a poderse separar de ti. Dice, al igual que los patrimoniales están unidos al autor. Bueno, los patrimoniales sí se pueden separar de él, pero los derechos morales tienen la característica de ser inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. ¿Qué significa que son inalienables? Alienar significa vender. Entonces, inalienables son invendibles. Cuando los derechos morales se establece que son inalienables, significa que no los puedes vender. Es decir, si ustedes desarrollan un software y lo registran, para toda la vida, ustedes van a ser el autor de ese software. Aunque pase de moda, aunque esté en desuso, aunque otros se desarrollen mejor, pase lo que pase, ustedes siempre van a ser el autor de ese software. Esos son los derechos morales. Bueno, entonces son inalienables. Ustedes esos derechos no los van a poder vender a nadie. Los derechos morales, el reconocimiento como autor, no lo van a poder vender nunca a nadie. Imprescriptibles. Significa que aunque pase el tiempo, nunca se vencen, no caducan, no prescriben. Prescripción es una manera de perder o de ganar derechos, pero de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, si ustedes viven en una casa de buena fe durante 5 años y pagan el teléfono, el gas, el predial, la luz, todo, en 5 años de buena fe prescribe a su favor. O sea, ustedes van a ser dueños de esa casa si en 5 años
no hay otro dueño, ustedes han estado viviendo ahí, ustedes pagan todos los servicios, entonces eso se denomina prescripción. Bueno, a contrario sensu, los derechos morales son imprescriptibles. Es decir, aunque pase el tiempo, nunca los van a perder. De la misma manera, son irrenunciables. Los derechos morales, o sea, una vez que ustedes tienen el reconocimiento como autor de una obra, nunca van a poder renunciar a él. Siempre van a ser el autor de esa obra. Y finalmente, son inembargables. Un embargo es una manera de garantizar un pago. Por ejemplo, tú prestas dinero a alguien y ese alguien no te paga. Te dice, te pago en 2 meses. Pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y no te paga. Entonces, al 6º mes, pues tú te hartas y dices, oye, ya me cansé de estarte cobrando, pues entonces te voy a demandar. Presentas la demanda y el juez te da derecho de embargar para asegurar el pago. Ok, en los derechos morales, nunca nadie te los va a poder embargar, porque son tuyos. ¿Dudas acerca de inalienables, imprescriptibles, irrenunciables o inembargables? ¿Se entendió bien? ¿Todos? Sí, maestro. ¿Sí? Ok, bueno. Por otro lado, tenemos los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son aquellos en los que el autor tiene la atribución de obtener ventajas económicas o beneficios económicos de manera exclusiva por el derecho de explotar sus obras, ¿no? Entonces, los derechos patrimoniales sí se pueden perder, sí se pueden ceder. Por ejemplo, miren, en el derecho internacional, una vez que tú registras una obra, a los 50 años vas a perder el derecho de cobrar las regalías por ella. Aquí en México, el derecho de autor es muy benéfico. En nuestro país, el autor está protegido de por vida del registro de sus obras. O sea, una vez que ustedes registran una obra, nunca van a dejar de percibir las regalías por esa obra. Y, bueno, inclusive protege al autor hasta 100 años después de su muerte. ¿Y cómo se empiezan a contar estos 100 años? Bueno, a partir del día en que murió, se esperan al último día del año, ese año que muere, y al siguiente empieza a contar el día 1. Es decir que si ustedes registran una obra en México, siempre van a recibir las regalías por ella, y sus hijos y sus nietos, y yo creo que hasta sus bisnietos, ¿no? Porque son 100 años. En cambio, en el derecho internacional de autor, no son tan benévolos los derechos para los autores. De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, únicamente se les reconoce por 50 años a partir del registro de la obra a los autores para poder explotar sus obras. Un ejemplo que tenemos es los Beatles. Cuando las primeras obras que ellos registraron, ya no reciben regalías por ellas. Ya ha pasado tanto tiempo, ya pasaron más de 50 años, que se empiezan a liberar. Y en este caso, el que recibe los beneficios es el gobierno de Inglaterra. Entonces, los Beatles siguen generando regalías, pero ya no se va a sus autores, sino que ahora se va al gobierno del país donde se registró esa obra. Es decir, que ahora los Beatles o Paul McCartney, ¿no? Cada vez que canta una canción que él compuso y que él registró, si ya se pasó los 50 años, si ya se pasaron esos 50 años, ahora le tiene que pagar al gobierno de Inglaterra por algo que él compuso. Pero bueno, en el caso de Paul McCartney, por ejemplo,
No sé si, no, ustedes no creo que sepan, pero bueno, a lo mejor sí saben. No sé si saben que se juntó en algún tiempo para componer canciones con Michael Jackson, ¿no? Que compusieron la de That Girl, ¿no? Oh, That Girl. Bueno, compusieron algo de esa chica. Y luego compusieron otra que se llamó Say, 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 na, na, na. Bueno, esas canciones, cuando se juntaron para componerlas, Michael Jackson estaba empezando a probar, digamos, las mieles de la fama, ¿no? Estaba empezando a ser rico. Entonces le pidió un consejo a Paul McCartney. Le dijo, oye, ¿tú en qué me recomiendas ahora que empiezo a tener mucho dinero? ¿En qué me recomiendas que invierta, ¿no? Este dinero que estoy ganando. Y Paul McCartney le dijo, no, pues yo te recomendaría que compres derechos de canciones para que asegures tu inversión. Entonces, Michael Jackson, ni tardo ni perezoso, fue y compró las canciones de los Beatles, ¿no? Entonces, cada vez que Paul McCartney cantaba sus canciones, le tenía que pagar regalías a Michael Jackson, ¿no? O sea que le dio un consejo, pues que a la larga se le revirtió a él. Bueno, ¿qué más? También saben que es importante, por ejemplo, platicar acerca de las desventajas o la otra economía también que implica la piratería, ¿no? Porque supongo que todos nosotros hemos adquirido productos piratas, ¿no? El término pirata deriva de que anteriormente, para empezar, todo este tipo de protección empieza en Europa, ¿no? Más exactamente en Inglaterra. La reina Victoria se propuso que a todas les iba a otorgar una especie de permiso, una patente a los corsarios, que eran estos aventureros que salían de Inglaterra en sus barcos para probar fortuna. Entonces se iban y si traían tesoros a la corona, si traían riqueza para el país, les daban esta oportunidad de tener un reconocimiento como de nobleza, pero no eran personas, pues, aventureros, que no venían de una familia noble. Entonces, por ejemplo, han visto que los que no nacen nobles en Inglaterra los ponen como Sir. Por ejemplo, volvemos con Paul McCartney, es Sir Paul McCartney, ¿no? ¿Quién más es Sir? Se me olvidó su nombre, pero el que canta Sacrifice. Uno de los Beatles, ¿no? También. Ringo, ¿será Sir? ¿Cómo Ringo, se llama? me parece. El que canta Sacrifice, el Don't Go Break to My Heart, el de I Still Standing. ¿Cómo se llama? Elton John. Por ejemplo, Elton John también es Sir. Bueno, ¿a qué voy? A que la reina de Inglaterra, desde la reina Victoria, aquellas personas que no habían nacido nobles, pero que traían riquezas, les daba tratamiento de Sir. Por eso esa costumbre continúa y aquellas personas destacadas, la reina de Inglaterra, que llevan riqueza a Inglaterra, la reina les da este tratamiento para que se conviertan en Sir, que es como volverlos nobles, aunque no hayan nacido en la nobleza, ¿no? Entonces, les comentaba de la reina de Inglaterra, que por ejemplo, tenía a los corsarios, ¿no? Les otorgaba una patente, es decir, un permiso para robar, para que fueran a otras tierras y trajeran tesoros. A esa patente se le llamó patente de corso, porque eran los corsarios. Pero no nada más iban ellos, sino que también iban en la misma línea otras personas que también invertían su riqueza, su patrimonio, para ir a robar
riquezas a otros países y traérselos a Inglaterra. Pero como ellos no tenían permiso de la reina, se les denominaba piratas, ¿no? Ellos eran los corsarios y los piratas hacían exactamente la misma labor, el mismo trabajo, la misma función. Digamos que compraban un barco, invertían en sus marineros, en la comida, y zarpaban a buscar riqueza. Pero a diferencia, uno tenía una patente que le permitía retribuir a la reina, ¿no? Todo lo que traían, le debían dejar a la corona un porcentaje de todas esas riquezas, y los piratas salían, robaban, pero no estaban obligados a dejarle esa parte proporcional a la corona, porque no tenían una licencia. Entonces, de ahí deriva las patentes de corso, ¿no? Y los piratas, que actualmente pues se sigue manteniendo esos dos conceptos, ¿no? Las patentes es un permiso que te otorga el Estado, claro, ya no es para robar, ¿no? Pero sí para salir de tu país, y por comercializar vas a retribuirle, ¿no? Le vas a dejar una participación, que ahora son los impuestos, por todo lo que puedas comercializar afuera, ¿no? O por tu producto, por tu invento. En cambio, los piratas, pues son estas personas que nunca registran nada, que no hacen nada. Bueno, antes sí arriesgaban su capital y su vida, ¿no? Actualmente, pues ya no arriesgan nada. Pues a lo mejor es tantito, pero pues nada que ver como era antes, ¿no? Que tenían que sacar un barco al mar y pagarle a los marineros y arriesgar su vida y arriesgaban mucho más, pero eran piratas, ¿no? Esos son los piratas, las personas que no están obligados a pagar un porcentaje de la riqueza que obtienen al gobierno, ¿no? Ese es el concepto de pirata, o lo que hoy entendemos como impuestos. Los piratas no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque no tienen permiso para comercializar. Eso es básicamente lo que los hace piratas. Y esto proviene desde, pues ¿en qué año nació la reina Victoria? Me parece que por ahí de 1700. Entonces, viene de Inglaterra, y son personas, los piratas, que no le dan una participación al Estado por los beneficios económicos que obtienen a partir de la comercialización de sus productos. Se mantiene muy similar actualmente. ¿Dudas, comentarios? ¿Nadie? No, me está todo bien. ¿Todo bien? ¿Sí hemos ido explicando bien? Sí. Sí, todo bien. Qué bueno, excelente. Y bueno, fíjense que nos hemos ido rápido, pensé que íbamos a tardar más. Y finalmente, bueno, pues los derechos conexos. ¿Quiénes son los que tienen los derechos conexos? Pues son aquellos intérpretes, ¿no? Los derechos conexos, bueno, ustedes ya ven que existen los autores. El autor está protegido con los derechos morales y patrimoniales, ¿no? Eso es ya intrínseco al autor. Pero entonces, ¿de qué beneficios gozan los intérpretes? Pues los intérpretes gozan también de los derechos conexos. Por ejemplo, cuando Rocío Dúrcal interpretaba a Juan Gabriel, por supuesto ganaba dinero Juan Gabriel porque él era el autor, ¿no? de la música y la letra, y por ese hecho ganaba dinero cada vez que ella interpretaba, pero también Rocío Dúrcal ganaba, ¿no? O sea, los intérpretes también obtienen dinero a partir o regalías a partir de su interpretación. Pero no solamente los intérpretes, sino las radiodifusoras,
Los derechos conexos también pertenecen a las editoriales, ¿no? que publican una obra, digamos, la estación de radio que difunde esa música. En este caso, por ejemplo, a los canales como Spotify, YouTube, también les corresponde una participación de esa interpretación a partir de los derechos conexos. Es decir, no solamente el autor está protegido, sino también la persona que interpreta su obra y, digamos, las estaciones de radio o los canales de televisión o de internet que difunden esa melodía, esa música, esa obra, y que a partir de esa difusión generan ingresos, ¿no? Los ingresos que llegan para ellos se reparten entre todos. No solamente se van para el autor, sino también se van para el intérprete y para el canal de difusión. Entonces dice, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el artista, el intérprete o el ejecutante goza del derecho al reconocimiento de su nombre respecto de sus interpretaciones. Pero también hay una situación que se me había olvidado comentarles. El autor no solamente tiene derecho de que su obra se reproduzca, ¿no? O de que alguien la interprete, sino también tiene el derecho de oponerse a que su obra sea reproducida, por ejemplo, en otro idioma, o que la reproduzca una editorial, o que la interprete alguna persona. O sea, como autor, tú tienes derecho a oponerte a que alguien interprete o a que difunda tu obra. Lo mismo, los intérpretes tienen el derecho de oponerse a cualquier tipo de deformación, mutilación o atentado sobre su actuación que lesione su prestigio. Por ejemplo, regresamos, díganme algún intérprete. Pues por ejemplo esta J.K. Rowling, ¿no? La de Harry Potter. Ella se opone a que cualquier otra persona escriba libros sobre Harry Potter o sobre cualquiera de sus personajes. Digamos que ese es el ejemplo más claro. O sea, mucha gente le ha llegado con obras ya realizadas sobre personajes de su mundo, ¿no? De Harry Potter. Y ella se opone a que cualquier otra persona fuera de ella escriba cualquier historia relacionada con sus personajes. Es más, hace algún tiempo, no sé si todavía exista, hace como 10 años, yo vi un libro de Harry Potter que decía sin autorización de J.K. Rowling. O sea, libro escrito sin autorización del autor. Ese es un derecho que tiene J.K. Rowling, de que si se escribe algún libro, se diga que es sin su autorización, ¿sí? Lo mismo ocurre con los intérpretes. Tienen derecho a oponerse a que alguien reproduzca su interpretación y pueda lesionar su prestigio, su reputación. Por ejemplo, volvemos a la interpretación de Rocío Dúrcal, ¿no? Cuando cantaba Amor Eterno. Si hubiese alguna persona que la imitara y se burlara de ella, ella tiene derecho a oponerse a que esa persona haga esa imitación de ella interpretando esa canción, si considera que lesiona su prestigio o reputación. Por ejemplo, hay artistas cómicos, ¿no? Que imitan a otros artistas. Bueno, los artistas imitados tienen el derecho a oponerse a que un imitador obtenga ingresos a partir de su interpretación. Ese es un derecho que tienen tanto los autores como los intérpretes. Otro derecho que también tienen los autores es la traducción. Por ejemplo,
si yo escribo un libro en donde hablo acerca del feminismo, ¿no? Y lo quieren reproducir en Turquía, que tiene graves problemas sobre el feminismo, o sea, hombres que no reconocen el feminismo, yo tendría derecho como autora a oponerme que lo tradujeran al turco, porque estoy totalmente en contra de las políticas antifeministas que llevan en ese país, o que se reproduzca mi obra en Turquía, o se venda, o se traduzca. O sea, yo como autora tengo todo el derecho de prohibir que alguien reproduzca mi obra. ¿Sí se entendió? ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo tengo una duda, profesora. ¿Tiene alguna penalización hacer algo de esto, por ejemplo? Sí, claro. Sí, por supuesto. O sea, yo como autora me opongo a que alguien traduzca mi libro y lo publique y lo venda. Entonces, como yo no otorgué ese derecho, todo lo que ese autor obtenga, perdón, todo lo que ese traductor o editorial obtenga a partir de mi obra, yo puedo demandar para que me la dé. O sea, puedo demandar civilmente el pago de daños. Sí es posible. Y, por ejemplo, si se otorga el permiso ya no habría ninguna penalización, supongo, ¿cierto? Si se otorga no, claro. Sí, si tú otorgas el permiso, estoy buscando la ley del derecho de autor. Si quieren, ley del derecho de autor. ¿Están viendo mi pantalla? ¿La ley? No, se ve la presentación. Ah, ok. Déjame compartir pantalla para presentar la Ley Federal del Derecho de Autor. Mira, vamos a buscar control F, sanciones. ¿Dónde está? Ay, no me da. Sanciones. Miren, el que impone las sanciones es el Instituto del Derecho de Autor. Pero yo quiero las sanciones. La gente... No, ya me pasé. ¿Cuáles eran las sanciones? Aquí está, ¿no? Aquí está. Bueno, infracciones. Qué raro. Infracciones en materia de autor. Son infracciones en materia de autor. Si quieren alguien que me ayude para no estar yo hablando sola. ¿Quién me quiere ayudar? Yo, profesor. A ver, ¿quién primero levanta la mano? Milton. Por favor, ayúdame con los primeros cinco numerales, ¿no? Sí. Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radiodifusión o licenciatario un contrato que tenga por objeto la transmisión de derechos de autor en contravención a lo dispuesto por la ley. Ajá. La 2. Milton, la 2. Sí. Infringir el licenciatario los términos de la licencia obligatoria que se hubiese declarado conforme al artículo 146 la presente ley. Ok. Ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el registro correspondiente ante el instituto. Ajá. 4. No proporcionar sin causa justificada al instituto siendo administrador de una sociedad de gestión colectiva los informes y documentos a que se refieren los artículos 204, fracción 4 y 207 de la presente ley. 5. No insertar en una obra publicada las menciones a que se refiere el artículo 17 de la presente ley. Gracias. Bueno, miren, hay una parte muy importante que me faltó comentarles. Las licencias. ¿Qué son las licencias? Yo creo que ya de alguna manera lo han podido ver, ¿no? ¿Qué es una licencia?
Las licencias son aquellos permisos que se otorgan a alguna otra persona mediante un contrato para que pueda reproducir o explotar también una obra tuya. Lo más claro, por ejemplo, es cuando para poder bajar la licencia del Office para poder trabajar con él, ¿no? Con ese software. En realidad lo que compramos no es el Office, sino la licencia o el permiso para poder utilizarlo. Entonces, esa licencia se otorga únicamente por el autor de la obra, ¿no? También en materia de la propiedad industrial se otorgan licencias. Normalmente se les conoce como franquicias y es este permiso que otorga la persona que tiene algún registro para que alguna otra pueda explotar ese producto que tiene registrado. Por ejemplo, la casa de Toño, ¿no? Que es un negocio exitoso. Viene otra persona y le dice, oye, yo quiero comprarte una franquicia. Claro que sí. Entonces empiezan a trabajar, ¿no? Para celebrar un contrato en donde se deberán establecer todas las condiciones y todos los requisitos bajo las cuales otra persona también va a poder explotar esta marca que tiene registrada Toño, ¿no? Bueno, en el caso de la propiedad industrial se le llama franquicias. Ahora, en el caso del derecho de autor, no se le denomina franquicia porque, como habíamos visto, la Ley Federal del Derecho de Autor protege a las personas, no a las industrias. Entonces, aquí lo que otorgan los autores es una licencia para que otra persona pueda utilizar tu obra. No le vendes la obra, le vendes el derecho para que la utilice. Entonces, hay varios tipos de licencias. Por ejemplo, anteriormente las Schwingkrafts, no me acuerdo cómo se pronuncia. Por ejemplo, cuando les quitas esta tirita amarilla, ¿se acuerdan? Cuando estaban los discos que vendían los CDs y le quitabas una tirita amarilla. Bueno, ese era un tipo de licencia. También hay otras licencias donde tienes que perforar el envase para que se sepa que ya está alterado, y a partir de que tú realizas esa alteración, estás aceptando los términos en los que te otorgaron la licencia. ¿Sí? Por ejemplo, también ahora en línea, ya ven cuando dice, acepto las condiciones bajo las cuales, ¿verdad? Y tú aprietas un clic, en ese momento estás celebrando un contrato de licenciamiento, aunque no lo sepamos, pero en ese momento estamos aceptando los términos y condiciones del vendedor. Es decir, estamos celebrando un contrato electrónico. Aceptamos los términos de ese licenciamiento. Por eso van a ver aquí que se habla de los licenciatarios, porque son aquellos que otorgaron una licencia. ¿Qué más? ¿Qué más es importante? Dice, poner a disposición, utilizar públicamente una obra protegida, sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está la sanción. Utilizar la imagen de una persona sin su autorización. Esa es otra infracción en materia de derecho de autor. No puedes utilizar la imagen de una persona sin su autorización. Fijar, grabar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, comunicar, poner a disposición, transportar, comercializar copias de obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin autorización de los titulares de en los términos de esta ley.
Entonces aquí están, si les interesa ver cuáles son las infracciones a los derechos de autor, está en la Ley Federal de Derechos de Autor, en los artículos 230, 231, 232. Y aquí está a cuánto se ascienden las multas. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? No, profesor. No, profesor. ¿No? ¿Todos bien? Ok. Entonces, la siguiente clase vamos a ver contratos. Contratos informáticos, contratos electrónicos. Y, a ver, espérenme, que aquí veo algo en el chat. Perfecto. Muchas gracias, Dulce. Dice que todo bien. Qué bueno. Muy bien, chavos. Pues entonces, yo creo que aquí terminamos la clase de hoy. Con esto ya vimos derecho de autor y propiedad industrial. O sea, el tema es propiedad intelectual, derecho de autor, propiedad industrial. Y en la siguiente clase ya vamos a ver los tipos de contratos. Muy bien, pues si no tienen inconveniente, aquí le paramos. ¿Sale? Para el martes queda pendiente la tarea de... ¿cómo se llamaba? El conflicto de las redes sociales. ¿Cómo se llamaba? El dilema de las El redes. dilema. El dilema de las redes sociales. Y pues creo que es todo, ¿verdad? Muy bien. Pues que